¿Sabías que el 80% de las personas bajo brujería no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tus ayunos y tu fe, hay áreas de tu vida que parecen estar atrapadas, como si algo invisible te impidiera? No es casualidad, sino una guerra espiritual silenciosa que está siendo atacado sin saberlo, manipulado desde las sombras, mientras el enemigo te roba poco a poco la paz, la fuerza y el propósito que Dios te dio. Este no es un video cualquiera, es un llamado urgente del cielo, porque hoy vas a descubrir las 5 señales aterradoras de que podrías estar bajo brujería, según la Biblia. Señales que muchos ignoran, pero que están arruinando sus vidas sin explicación aparente. Vamos a exponer lo que el enemigo ha hecho en secreto. Vamos a revelar lo que ha estado oculto, porque cuando la luz de Cristo entra, las tinieblas tiemblan. Y si estás aquí, no es casualidad. Es señal de que el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de este video, vas a entender por qué ciertas cosas en tu vida no fluyen, por qué tus sueños están siendo atacados, por qué tu cuerpo se enferma sin causa y por qué te sientes más solo que nunca, aún rodeado de personas. 5 señales, 5 evidencias espirituales, 5 advertencias divinas y lo más importante, aprenderás cómo romper esas cadenas con autoridad en el nombre de Jesús. Porque sí, la brujería existe, pero su poder es limitado frente a alguien que conoce su identidad en Cristo. Antes de comenzar este viaje, te pido algo muy importante. Escribe en los comentarios: en el nombre de Jesús, toda brujería se rompe. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto profético. Cada comentario activa el alcance espiritual de este mensaje, y muchos lo verán justo cuando más lo necesiten. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza pueda llegar a más vidas que están siendo atacadas en silencio, sin saber por qué. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje sea una herramienta de liberación para otros. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y escucha esto con atención. La penúltima señal que revelaremos hoy puede ser la más peligrosa de todas, la que más se disfraza, la que más puertas abre al enemigo sin que te des cuenta. Así que respira profundo, abre tu espíritu y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Comencemos. Primer señal: bloqueos inexplicables en todas las áreas. Hay momentos en la vida en los que, a pesar de los esfuerzos, la oración constante, la obediencia y el deseo sincero de avanzar, todo parece estancado. Es como si una fuerza invisible interrumpiera cada paso, cada proyecto, cada intento de crecimiento. Nada fluye. Las puertas que deberían abrirse se cierran sin razón. Las oportunidades prometedoras desaparecen, y una sensación persistente de frustración comienza a instalarse en el corazón, como si el cielo estuviera cerrado. Pero, ¿y si te dijera que este estancamiento podría no ser natural, sino provocado espiritualmente? Cuando una persona está bajo influencia de brujería, uno de los primeros efectos visibles es el bloqueo generalizado. Nada avanza, nada prospera, nada se concreta. En lo espiritual, estas cadenas no siempre se manifiestan con rituales visibles o maldiciones pronunciadas. Muchas veces, el enemigo trabaja en secreto, tejiendo trampas invisibles que entorpecen el propósito de Dios para tu vida. Puede que hayas sentido que tus finanzas se deshacen sin explicación, que tus relaciones se vuelven inestables, o que el entusiasmo por la vida se diluye sin causa clara. Estos síntomas, aunque parezcan cotidianos, pueden ser señales de una guerra espiritual activa contra tu destino. En el libro de Job, encontramos una revelación poderosa sobre este tema.
En Job 1:10, Satanás reconoce algo extraordinario. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Este versículo deja claro que existe un cerco de protección divina alrededor de aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios. Pero también revela que, cuando ese cerco es vulnerado, ya sea por pecado, ignorancia o puertas abiertas al enemigo, las fuerzas espirituales del mal aprovechan para entrar y bloquear todo lo que puedan. La brujería especializada en ataduras opera con un solo propósito: cerrar caminos. Levanta muros invisibles, sabotea conexiones, distorsiona percepciones y siembra confusión. Por eso, una persona bajo este tipo de ataque puede sentirse completamente perdida, sin dirección, sin claridad. Incluso proyectos que antes fluían con facilidad comienzan a fracasar de forma repetitiva. Lo más inquietante es que no hay una explicación lógica. Todo parece estar bien en lo externo, pero algo en lo profundo no permite avanzar. Es fundamental aprender a discernir cuando estamos siendo víctimas de un sabotaje espiritual. No todo problema es natural. Cuando se repite un mismo patrón de frustración, cuando el estancamiento se vuelve crónico, cuando todo esfuerzo parece inútil, es tiempo de abrir los ojos espirituales. No para temer, sino para entender que hay algo operando en lo invisible que necesita ser confrontado con la luz de Cristo. Dios no desea que vivas atrapado, limitado o atado. Su plan para ti es de expansión, crecimiento y propósito. Pero mientras las cadenas sigan ocultas, seguirán haciendo su trabajo en silencio. Por eso, el primer paso hacia la libertad es reconocer que estos bloqueos pueden tener un origen espiritual. Desde ese momento comienza un proceso de guerra, oración, limpieza interior y restauración de tu cerco divino. Porque toda puerta que el enemigo ha cerrado, Dios puede abrirla con una sola palabra. Segunda señal: pesadillas, parálisis y ataques durante el sueño. Mientras el cuerpo duerme, el mundo espiritual sigue activo. La noche no es solo un tiempo de descanso físico, sino un campo de batalla, donde las fuerzas del bien y del mal continúan operando. Muchos creyentes han experimentado situaciones inquietantes mientras duermen: sueños turbios, presencias oscuras, sensaciones de opresión, e incluso la incapacidad de moverse o hablar, conocida como parálisis del sueño. Lo que muchos consideran simples trastornos del descanso puede ser en realidad una señal alarmante de actividad espiritual maligna. Cuando una persona está bajo brujería, uno de los ataques más comunes se manifiesta en el descanso nocturno. El enemigo sabe que la mente y el espíritu están más vulnerables durante el sueño, y por eso lanza sus dardos más sutiles y destructivos en esas horas. Sueños con rituales, figuras encapuchadas, sombras que observan, voces que llaman por tu nombre o seres que intentan hacerte daño no son simples fabricaciones mentales. Son señales de que tu alma está siendo agredida desde lo invisible. Estos sueños contaminados no aparecen al azar. Son formas en las que el enemigo siembra miedo, debilita la fe y busca establecer pactos espirituales sin tu consentimiento consciente. La palabra de Dios es clara al advertirnos sobre estas prácticas. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor prohíbe estrictamente toda forma de hechicería, adivinación y consulta con muertos. Aunque muchos ignoran esta advertencia, lo cierto es que abrir puertas a través de películas, música, objetos o prácticas ocultistas puede invitar a espíritus inmundos a operar durante la noche. El enemigo no necesita mucho espacio. Basta una pequeña grieta en tu vida espiritual para empezar a invadir tus sueños, distorsionarlos y convertir el descanso en un tormento. Una señal clara de esta influencia es cuando te despiertas más cansado que antes de dormir, o cuando sientes que tu habitación se llena de una atmósfera pesada e inexplicable. A veces, incluso, puedes notar marcas físicas en tu cuerpo que no tienen explicación lógica. Estos ataques no son imaginación, son reales.
Son evidencia de una guerra espiritual que se libra en el plano invisible, pero que afecta directamente tu salud emocional, mental y física. La buena noticia es que no estás desprotegido. Dios nos ha dado herramientas para cerrar los portales abiertos y proteger nuestro descanso. La oración antes de dormir, la lectura del Salmo 91, la adoración y la renuncia verbal a todo espíritu contrario son formas poderosas de blindar tus noches. Tu habitación debe convertirse en un altar, un lugar consagrado donde la presencia de Dios habita. Nada impuro puede permanecer donde Cristo reina. El enemigo utiliza la noche porque muchos bajan la guardia. Pero tú no estás solo. El Espíritu Santo vela contigo. A medida que fortaleces tu vida espiritual y limpias tu entorno de toda contaminación, los sueños volverán a ser fuente de paz, dirección y descanso. El sueño fue diseñado por Dios como un regalo, no como un campo de tortura. Cuando se activa la luz del discernimiento, los ataques se exponen, y lo que antes te oprimía comienza a retroceder. Porque no importa cuán oscura sea la noche, cuando Jesús habita en ti, incluso tus sueños se llenan de luz. Tercera señal: enfermedades sin diagnóstico ni cura. Hay dolores que no salen en los exámenes, síntomas que aparecen y desaparecen sin lógica médica, tratamientos que no funcionan, fatiga extrema que no mejora con el descanso, malestares físicos que, aunque reales, parecen escapar a toda explicación científica. Cuando la medicina no puede dar respuestas, muchos comienzan a resignarse, a pensar que es parte del estrés o de la edad. Pero en muchos casos, lo que hay detrás no es natural, es espiritual. Es una señal de que algo en lo invisible está afectando tu cuerpo, buscando frenar tu propósito y apagar tu fuerza. La Biblia nos ofrece una historia poderosa que ilumina esta verdad. En Lucas 13, 10, 17, Jesús se encuentra con una mujer que llevaba 18 años encorvada. No podía enderezarse. A simple vista parecía un problema físico, tal vez una enfermedad de la columna. Pero Jesús discernió otra realidad. La causa no era médica sino espiritual. Él dijo claramente que un espíritu de enfermedad la tenía atada. Y cuando Jesús la liberó, inmediatamente se enderezó. Este pasaje nos revela que no todas las enfermedades vienen del cuerpo. Algunas tienen raíz en el alma, en maldiciones, en heridas no sanadas, o en ataques espirituales que entraron por puertas abiertas. Cuando una persona está bajo influencia de brujería, una de las estrategias más usadas por el enemigo es atacar el cuerpo. ¿Por qué? Porque un creyente enfermo se siente débil, pierde ánimo, se desanima, se aísla y muchas veces deja de luchar espiritualmente. El dolor constante desgasta la fe. El cansancio prolongado apaga la pasión. Y si el cuerpo cae, muchas veces el alma se tambalea. El enemigo lo sabe. Por eso, cuando nota que una persona tiene un llamado fuerte o una conexión profunda con Dios, buscará debilitar su cuerpo para hacerle creer que no puede más. Estas enfermedades espirituales muchas veces se manifiestan con síntomas móviles. Un día duele una parte del cuerpo, al día siguiente otra. O aparecen justo cuando decides orar más, buscar más a Dios o servir en algún ministerio. También es común que estos malestares empeoren en ciertos lugares o después de ciertas interacciones. Todo esto son señales de que puede haber una raíz espiritual operando en silencio, pero hay esperanza. Porque así como Jesús sanó a la mujer encorvada, Él sigue teniendo poder hoy para liberar y restaurar completamente. El primer paso para iniciar un proceso de sanidad espiritual real es discernir que lo que vives no es normal. Luego, es necesario cerrar toda puerta abierta, perdonar, renunciar al pasado, desechar objetos contaminados, cortar con prácticas ocultas que quizás heredaste sin saberlo. La confesión sincera y la oración con autoridad son claves. También lo es rodearte de personas que puedan orar contigo, ungirte
y caminar en intercesión por tu sanidad. Dios no quiere que vivas enfermo toda tu vida. Él no es un Dios de resignación, sino de restauración. La cruz de Cristo no solo trajo salvación para tu alma, sino sanidad para tu cuerpo. Por sus llagas fuimos curados. No aceptes como normal lo que Dios nunca diseñó para ti. Si hay enfermedad sin causa, si los síntomas desafían la lógica, si el dolor viene acompañado de opresión espiritual, es momento de levantar la voz, clamar por sanidad y enfrentar con fe lo que el enemigo ha tratado de imponer. Porque ninguna enfermedad de origen espiritual puede resistir el poder del nombre de Jesús. Cuarta señal: cambios inexplicables en tu personalidad y emociones. Hay momentos en los que te miras al espejo y no reconoces en quién te has convertido. Reacciones desproporcionadas, estallidos de ira, tristeza profunda sin razón aparente, pensamientos oscuros que invaden sin haber sido invitados. Todo parece confuso, inestable, y aunque muchos lo atribuyen al estrés, a desequilibrios emocionales o a problemas psicológicos, hay casos en los que lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Cambios drásticos en la personalidad y las emociones pueden ser una señal de que una influencia espiritual está operando en silencio, deformando tu identidad y alterando tu paz. La Biblia nos muestra un caso extremo pero revelador en Marcos 5:1-20. Allí aparece el endemoniado Gadareno, un hombre que vivía entre los sepulcros, se hería a sí mismo y gritaba día y noche. Su comportamiento estaba completamente alterado. No era él mismo. Su mente, sus emociones y su voluntad estaban bajo la opresión directa de espíritus malignos. Y aunque hoy no veamos tantos casos tan extremos, los síntomas de esta opresión se siguen manifestando de formas más sutiles, pero igualmente peligrosas. Cambios de humor repentinos, pensamientos de autodestrucción, ataques de ansiedad, períodos de depresión profunda sin causa clara. Todo esto puede indicar que algo invisible está actuando en tu interior. Cuando una persona está bajo brujería o manipulación espiritual, su carácter comienza a deteriorarse. La paz desaparece, la dulzura se convierte en irritabilidad, la fe se transforma en apatía. Y lo más alarmante es que muchas veces los propios afectados no notan estos cambios. Pero las personas cercanas sí lo perciben. Familiares, amigos o hermanos en la fe empiezan a comentar que ya no eres el mismo, que te notan diferente, más frío, más agresivo, más desconectado. Estos no son simples cambios emocionales. Son señales de una batalla espiritual que se está librando en tu mente y en tu alma. El enemigo trabaja en la oscuridad. Su objetivo no es solo atacarte, sino transformar tu percepción de ti mismo y del mundo. Si logra distorsionar tu identidad, puede sabotear tu propósito. Una de sus estrategias más comunes es sembrar pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Pensamientos como: no valgo nada, nadie me ama, no tiene sentido seguir orando, Dios se olvidó de mí. Estos pensamientos no nacen en ti. Son susurros que buscan instalarse en tu interior para apagar tu espíritu y desconectarte de la verdad. Pero no estás perdido. Aun si te sientes emocionalmente inestable, aun si crees que ya no eres el mismo, Cristo puede restaurar tu esencia. Él vino a sanar los corazones quebrantados, a liberar a los oprimidos y a devolverle la paz al alma afligida. Recuperar tu identidad comienza por reconocer que necesitas ayuda espiritual. Es momento de levantar muros de oración, declarar la palabra con autoridad y pedir al Espíritu Santo que entre hasta lo más profundo de tu ser. Él conoce tu diseño original y puede restaurarlo por completo. La paz no es un sueño lejano, es una promesa real. Y no importa cuánto haya sido deformada tu personalidad por influencias oscuras, el toque de Jesús
tiene el poder de devolverte la claridad mental, la estabilidad emocional y la identidad que el cielo escribió para ti desde el principio. Porque tú no fuiste creado para vivir roto, sino para reflejar la gloria de Dios en cada parte de tu ser. Quinta señal: aislamiento espiritual y ruptura de relaciones clave. Una de las señales más sutiles, pero profundamente destructivas de una persona bajo ataque espiritual es el aislamiento. Sin saber cómo, las personas que antes eran pilares en tu vida comienzan a alejarse. Amistades profundas se enfrían sin razón aparente. La familia empieza a distanciarse. Incluso dentro de la iglesia te sientes invisible, desconectado. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto estoy solo en momentos en que más necesitaba apoyo? El enemigo sabe que una de las fortalezas más grandes del creyente es la comunión. Cuando estamos rodeados de personas que oran por nosotros, nos corrigen con amor y nos levantan cuando caemos, es mucho más difícil que el adversario nos derribe. Por eso, una de sus estrategias más eficaces es cortar los lazos, sembrar confusión, provocar malentendidos y romper relaciones clave que fueron enviadas por Dios para tu crecimiento espiritual. Lo hace en silencio, poco a poco, para que no lo notes de inmediato. Pero de repente, cuando miras a tu alrededor, estás solo, aislado, vulnerable. Eclesiastés 4:12 lo expresa con claridad. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Este principio revela una verdad espiritual poderosa. La unidad fortalece, el aislamiento debilita. Cuando el enemigo logra que te sientas solo, comienza a debilitar tu resistencia emocional y espiritual. En ese estado, los pensamientos negativos se intensifican, la fe se enfría y las decisiones erradas se vuelven más frecuentes. Muchas veces, las relaciones que se rompen son precisamente aquellas que estaban destinadas a ayudarte en tu proceso espiritual. Mentores, amigos de oración, familiares que te aconsejaban con sabiduría. El enemigo ataca esas conexiones porque sabe que son peligrosas para sus planes. Si logra dividir, debilita. Si logra aislar, domina. Es un patrón muy común entre quienes están bajo brujería o manipulación espiritual. Se sienten rechazados, no comprendidos y optan por encerrarse emocionalmente. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que camines solo. Fuiste diseñado para la comunidad, para el compañerismo, para el cuerpo de Cristo. Y aunque las relaciones hayan sido quebradas, el Señor tiene el poder de restaurarlas o de traerte nuevas conexiones con propósito. Él es un Dios de reconciliación. Cuando oras por sanidad en tus relaciones, cuando perdonas y decides abrir tu corazón de nuevo, Dios comienza a reordenar lo que el enemigo desorganizó. Es importante también discernir con madurez qué relaciones deben ser restauradas y cuáles no. No toda separación viene del diablo. Algunas veces Dios permite ciertos distanciamientos para protegernos. Pero cuando el aislamiento se vuelve constante, doloroso y sin sentido, probablemente hay una operación espiritual detrás. Recuerda, tú no naciste para vivir en soledad. Tu alma necesita compañía, consejo, amor y corrección. Y cuando estás unido a otros creyentes, te conviertes en parte de una estructura espiritual que el infierno no puede romper. No permitas que el enemigo te arranque del cuerpo. Vuelve a buscar comunidad. Retoma los lazos que aún puedan restaurarse. Pide a Dios personas que caminen contigo en fe y protege esas relaciones con oración, humildad y propósito. El aislamiento es una señal clara de que algo espiritual está intentando desconectarte del fluir de Dios. Pero también es una invitación divina a volver a la comunión, a la unidad y al diseño original de vivir en alianza con los hijos de Dios, porque en la comunidad espiritual hay sanidad, hay fortaleza y hay victoria. Después de descubrir las 5 señales aterradoras que pueden indicar que estás bajo brujería,
podrías pensar que el peligro ya fue revelado. Pero lo más inquietante no son las señales, sino las puertas por donde entraron, porque muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos quienes dejamos pasar al enemigo. Y entender esto puede marcar la diferencia entre seguir atado o comenzar un proceso real de liberación. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es operar desde la ignorancia. No necesita que te entregues abiertamente a él. Le basta con que participes inocentemente de ciertos juegos, hábitos, costumbres o frases que, sin que lo sepas, abren grietas en tu protección espiritual. Esas grietas se convierten en portales, y una vez que están abiertos, el mundo espiritual responde, para bien o para mal. Quizás en tu casa hay objetos que heredaste o compraste sin saber su origen, estatuillas, máscaras, amuletos, cuadros con símbolos extraños. O tal vez creciste escuchando frases como toca madera, mal de ojo, el universo conspira o mi signo me lo advirtió. ¿Sabías que muchas de estas palabras y prácticas, aunque parezcan inofensivas, tienen raíz en creencias ocultistas o paganas? Y cuando las repetimos o las aceptamos como parte de nuestra vida, estamos consintiendo espiritualmente una alianza que no proviene de Dios. La Biblia nos muestra una verdad contundente. No se puede servir a dos señores. No se puede bendecir con una mano y acariciar lo impuro con la otra. En muchos hogares cristianos hay Biblias abiertas en la sala, pero también objetos dedicados a otras creencias, libros de magia disfrazados de autoayuda, inciensos ritualísticos, o incluso juegos como el tarot, la ouija, o lecturas de horóscopos por diversión. Todo eso crea un ambiente propicio para la contaminación espiritual. Y lo más preocupante es que muchos no lo notan. Una de las puertas más comunes y más ignoradas es la música y el entretenimiento. Películas que glorifican la brujería, canciones que invocan energías extrañas, videojuegos con rituales o pactos demoníacos. Todo esto es sembrado como arte, pero espiritualmente es una siembra real. La mente lo absorbe, el alma se conecta y el espíritu se debilita. Lo que consumes moldea tu atmósfera espiritual. También hay costumbres heredadas que parecen parte de la cultura, pero que son prácticas consagradas a lo oculto. Baños de hierbas, limpias, cadenas de oración con orígenes dudosos, o visitas a curanderos que supuestamente usan la Biblia, pero operan desde otra fuente de poder. El problema no es la hierba ni el objeto en sí. El problema es la consagración detrás, el espíritu que hay detrás, y eso contamina todo lo que toca. Pero esta no es una palabra de condenación, es una palabra de revelación, porque no se puede cerrar lo que no se ve. Y una vez que el Espíritu Santo te muestra dónde están las brechas, tú puedes empezar a cerrarlas, una por una. ¿Cómo? Comienza haciendo una revisión profunda de tu vida, de tu casa, de tus hábitos. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué puertas están abiertas? ¿Qué traje a mi vida sin saber que estaba cediendo terreno? Luego, actúa con decisión. Rompe, desecha, renuncia. No con miedo, sino con autoridad. Declara en voz alta que cancelas toda alianza con lo oculto, que cierras toda puerta abierta por ignorancia o herencia. Limpia tu casa, limpia tus palabras, limpia tu mente. La limpieza espiritual es un acto de amor propio, de honra a Dios y de protección para tu futuro, porque el enemigo solo tiene poder donde hay permiso. Y cuando tú cancelas ese permiso, él pierde el derecho de tocarte. Las puertas que un día abriste, hoy pueden ser cerradas con la llave del arrepentimiento, la renuncia y la sangre de Cristo. Es tiempo de sellar tu vida con la luz de Dios y declarar que tu casa, tu cuerpo y tu alma son territorio sagrado, invulnerable a la oscuridad, cubierto por la gloria del Altísimo. Algunas veces, lo que está afectando tu vida no viene de lo que haces, sino de lo que tienes. Sin darte cuenta, podrías estar viviendo rodeado de objetos que han sido puertas abiertas al mundo espiritual.
cosas que están silenciosamente sembrando confusión, oscuridad o maldición dentro de tu casa, y especialmente en lugares como tu habitación, donde deberías encontrar paz y descanso. Puede haber elementos que, en lugar de protegerte, están contaminando tu atmósfera espiritual. Muchas personas duermen cada noche al lado de símbolos que ni siquiera entienden, adornos que heredaron, regalos que nunca cuestionaron, o recuerdos que traen una carga emocional oscura. Pero en el mundo espiritual nada es neutral. Cada objeto lleva una historia, una intención, una consagración. Y si ese objeto fue alguna vez usado en rituales, dedicado a deidades falsas, adquirido en lugares espiritualmente cargados, o incluso regalado con una intención maliciosa, puede convertirse en un canal de opresión. La Biblia habla de esto con claridad. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado en batalla porque un solo hombre, Acán, había escondido objetos malditos en su tienda. Ropas babilónicas, plata y oro que habían sido consagrados al anatema. Por culpa de esos objetos, toda la nación sufrió consecuencias espirituales. Y no fue hasta que se descubrió el pecado oculto y se destruyeron los objetos prohibidos que la bendición fue restaurada. Este relato nos muestra que Dios toma muy en serio lo que permitimos en nuestro entorno, porque sabe que esos objetos pueden traer contaminación y romper la cobertura espiritual. Quizás tengas figuras decorativas que representan dioses de otras culturas, máscaras rituales, amuletos que atraen buena suerte, piedras energéticas, atrapasueños o incluso peluches, cuadros y artesanías que recibiste sin saber que fueron consagrados. A veces, un simple collar puede haber sido parte de un ritual. O un libro aparentemente inofensivo puede estar cargado de enseñanzas espiritualmente peligrosas. El enemigo muchas veces se esconde en lo simbólico, sabiendo que, al mantenerlo dentro de tu casa, obtiene derecho legal para operar. También es importante discernir los regalos. No todo lo que te dan proviene de manos limpias. Hay personas que entregan objetos con intención de atar, envenenar emocional o espiritualmente, o transferir maldiciones generacionales. En veces, al aceptar lo que te dieron, sin saberlo, estás aceptando también una carga invisible, pero no hay por qué vivir con miedo. El discernimiento espiritual es un don que Dios quiere activar en ti para que puedas identificar lo que no debe estar en tu vida. Si al observar algún objeto sientes incomodidad, recuerdos pesados, pensamientos negativos o simplemente una sensación espiritual de inquietud, presta atención. El Espíritu Santo muchas veces habla con suavidad, pero con insistencia. Y cuando detectas algo que no debería estar, el paso siguiente es claro: destrúyelo. No lo regales, no lo guardes. Deshazte de él con autoridad, y una vez que lo hagas, es fundamental sellar ese momento con oración. Ora sobre tu habitación, sobre tu casa. Pide al Espíritu de Dios que limpie cada rincón, que llene el ambiente con su presencia y que restaure lo que estaba contaminado. Declara que tu hogar es territorio santo, apartado para la gloria de Dios, porque cuando limpias tu espacio físico, también estás preparando tu alma para una nueva temporada de libertad, claridad y protección espiritual. No todo lo que piensas nace en ti, y esta puede ser una de las revelaciones más liberadoras para quien ha estado luchando en silencio con pensamientos oscuros, destructivos o profundamente desalentadores. Muchas veces, las ideas que invaden tu mente, como la desesperanza, el autodesprecio o incluso el deseo de desaparecer, no son producto de una debilidad emocional, sino el resultado directo de una batalla espiritual invisible, un ataque mental orquestado desde el reino de las tinieblas. La brujería, cuando opera contra una persona, no solo afecta su entorno, su cuerpo o sus relaciones. Uno de sus objetivos más frecuentes y devastadores es la mente.
Porque si el enemigo logra capturar tu manera de pensar, si logra instalar pensamientos que contradicen lo que Dios dice de ti, entonces puede llevarte lentamente a creer mentiras como si fueran verdades. Y una mente contaminada se convierte en una vida contaminada. ¿Has sentido alguna vez pensamientos repetitivos que te dicen que no vales nada, que todo está perdido, que nadie te ama, que nunca saldrás de donde estás? Esos pensamientos se sienten tuyos, pero en realidad son sembrados, susurrados, inyectados por el enemigo. La Biblia lo llama dardos de fuego, en Efesios 6:16. Son ideas lanzadas con intención, con veneno, con dirección. No aparecen porque sí. Vienen con un objetivo: paralizarte, hundirte, separarte de Dios y, en casos extremos, llevarte a la autodestrucción. Y es aquí donde entra la importancia de discernir. No todo pensamiento debe ser aceptado. No todo lo que pasa por tu cabeza refleja quién eres, ni lo que Dios piensa de ti. Por eso, en Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa que la guerra espiritual más feroz no siempre se libra fuera de ti, sino dentro de ti, en tus pensamientos, en lo que permites que se quede dando vueltas en tu mente. La brujería y la opresión espiritual muchas veces operan de forma tan silenciosa que la persona empieza a pensar que está perdiendo la fe, que se está volviendo loca, que su vida no tiene propósito. Pero nada de eso es cierto. Es solo que su mente ha sido invadida por una tormenta de mentiras que deben ser confrontadas con la verdad de Dios. Porque el enemigo no necesita tocarte físicamente para destruirte. Le basta con hacerte creer que ya estás derrotado. Por eso Dios no nos deja indefensos. Efesios 6 nos habla de toda una armadura espiritual, y una parte clave de esa armadura es el yelmo de la salvación, que protege la cabeza, es decir, la mente. También está el escudo de la fe, con el que se apagan los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, capaz de destruir argumentos y pensamientos contrarios a su voluntad. Cuando reconoces que ciertos pensamientos no son tuyos, cuando identificas que han sido sembrados para hacerte daño, puedes rechazarlos. No necesitas convivir con ellos. No tienes por qué aceptarlos. Tienes autoridad espiritual para decir no, para expulsar esas mentiras de tu mente y reemplazarlas con lo que Dios ha dicho sobre ti, que eres amado, perdonado, redimido, escogido y lleno de propósito. Es momento de cerrar la puerta a todo pensamiento de derrota y declarar que tu mente le pertenece a Cristo. Y donde Él reina, no hay espacio para la oscuridad. Que cada pensamiento contrario sea derribado y que tu mente se llene de luz, verdad y libertad. Porque el campo de batalla está en tu mente, pero la victoria ya fue ganada en la cruz. Muchas personas viven años enteros bajo la influencia de la brujería sin saberlo. No porque les falte fe, ni porque hayan hecho algo grave, sino porque no han aprendido a discernir. El mayor peligro espiritual no siempre es el ataque directo, sino el ataque oculto. Aquello que opera en silencio, disfrazado de normalidad, de amistad, de oportunidad. Y lo más alarmante es que muchos creyentes ignoran que están siendo oprimidos espiritualmente porque han perdido o nunca desarrollaron la capacidad de ver más allá de lo que sus ojos físicos muestran. El discernimiento espiritual no es una intuición vaga ni una sospecha constante. Es un don divino, poderoso y necesario. Según 1 Corintios 12:10, es una manifestación del Espíritu Santo dada para poder distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no, entre lo que es santo y lo que es profano. Y en un mundo saturado de apariencias, el discernimiento es la clave para no caer en trampas cuidadosamente diseñadas por el enemigo. Muchos han abierto puertas a la brujería no a través de rituales, sino a través de personas.
falsos profetas que hablan en nombre de Dios, pero cuyas intenciones son perversas, falsos amigos que se acercan con sonrisas, pero con el corazón lleno de envidia o manipulación espiritual. Falsas oportunidades que prometen crecimiento, pero esconden ataduras, pérdidas y pactos ocultos. Y sin discernimiento, estas trampas parecen bendiciones. El discernimiento espiritual permite ver lo que no se ve. Demuestra lo que hay detrás de una palabra, de una mirada, de una atmósfera. Es el Espíritu Santo hablándote en lo profundo, advirtiéndote, guiándote, inquietando tu alma cuando algo no está bien. ¿Te ha pasado? Conoces a alguien y, sin razón aparente, sientes que algo no encaja. Estás por aceptar una oferta y una incomodidad interna te dice, espera. Eso es el discernimiento en acción. No lo ignores, pero este don no cae del cielo automáticamente. Se recibe y se cultiva como con intimidad con Dios. Cuanto más conoces su voz, más fácilmente reconoces lo que no viene de Él. El discernimiento se fortalece en la oración, en la lectura constante de la palabra y en la obediencia diaria. Porque no basta con detectar lo que está mal. Es necesario también tener el valor de rechazarlo, de cerrar puertas, de cortar lazos y de mantenerse firme incluso cuando lo falso es seductor. Muchos son engañados porque juzgan por las apariencias. Pero Jesús dijo que por sus frutos conoceríamos a las personas. No por su discurso, no por sus dones, no por su popularidad. El discernimiento no se deja impresionar por lo visible, porque opera desde lo invisible. Ve lo que otros no ven, siente lo que otros ignoran, percibe lo que el mundo no entiende. Y esa percepción espiritual puede salvarte de años de dolor. Puede evitar que te unas con personas equivocadas, que entres en ambientes contaminados, que te expongas a palabras que parecen dulces, pero que son veneno disfrazado. Porque el enemigo no se presenta como monstruo, sino como ángel de luz. Y solo con discernimiento podrás diferenciar el disfraz de la verdadera esencia. Es momento de pedirle al Espíritu Santo que abra tus ojos, que te dé una sensibilidad espiritual más aguda, que te muestre lo oculto, lo que está operando detrás de las escenas de tu vida, porque el engaño es una de las armas favoritas del enemigo, pero el discernimiento es la antorcha que lo desenmascara todo. Y con esa luz, ningún plan de tinieblas podrá prosperar sobre ti. Solo cuando se reconoce la opresión espiritual, se puede iniciar el camino hacia la verdadera libertad. Y es importante entender que la brujería, por más real y destructiva que sea, no tiene poder absoluto sobre quienes están en Cristo. La victoria ya fue ganada en la cruz, pero debe ser activada, proclamada y sostenida con fe y obediencia. No basta con saber que hay cadenas, hay que romperlas. Y ese rompimiento tiene un orden espiritual claro y efectivo. El proceso de liberación bíblica comienza con el arrepentimiento. No se trata solo de decir lo siento, sino de una decisión profunda del corazón, volver a Dios con sinceridad, cerrar toda puerta abierta y reconocer que, consciente o inconscientemente, se dio lugar al enemigo. Este paso es clave, porque la brujería solo opera donde hay legalidad espiritual, es decir, donde hay brechas, pactos, pecados no confesados, objetos contaminados o vínculos que no han sido rotos. El segundo paso es la confesión, hablar lo que está oculto, mencionar con la boca cada práctica, cada palabra, cada objeto, cada experiencia que haya podido servir como entrada al mundo de las tinieblas. La Biblia enseña que la confesión trae libertad. 1 Juan 1:9. Y cuando algo se expone a la luz, pierde fuerza. El enemigo se alimenta del secreto, de lo no dicho, de lo escondido. Pero cuando una persona confiesa delante de Dios, la oscuridad comienza a retroceder. Después viene la renuncia. Y este paso debe ser hecho en voz alta. Declarar que ya no se quiere nada que venga del reino de las tinieblas. Rechazar toda forma de brujería, adivinación, manipulación, control, maldiciones, pactos ocultos. Esta renuncia no es simbólica, es legal en el mundo espiritual.
Y cuando se hace con fe, los lazos se rompen. Aquí es donde el creyente toma su autoridad espiritual en Cristo y comienza a caminar con una nueva identidad. El cuarto paso es la proclamación. Declarar la palabra de Dios con autoridad como arma espiritual. El Salmo 91, por ejemplo, no es solo un texto hermoso. Es una declaración de protección, una cobertura espiritual poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando una persona se apropia de esa verdad, la hace parte de su vida diaria y la proclama con fe, se convierte en escudo contra cualquier obra del enemigo. Estos pasos no son una fórmula mágica, sino una guía bíblica. Cada uno de ellos necesita ser acompañado de oración sincera, de fe activa y de una vida en santidad. Porque no sirve de nada romper cadenas si luego se abren nuevas puertas. La libertad requiere vigilancia espiritual, comunión constante con Dios y rodearse de personas que puedan caminar contigo en este proceso. Hay miles de testimonios de personas que vivieron bajo la opresión de la brujería durante años y fueron completamente liberadas al seguir este camino. Personas que sufrían enfermedades inexplicables, pesadillas constantes, ruina financiera, pensamientos suicidas o aislamiento, y que, al aplicar estos principios, experimentaron una transformación total. No porque sean especiales, sino porque creyeron y actuaron según la verdad de Dios. Tú también puedes hacerlo. No importa cuánto tiempo hayas estado bajo opresión. Hoy es el día para comenzar tu proceso de liberación. Cada cadena tiene un punto débil, y el nombre de Jesús es el martillo que las rompe todas. Cuando todo parece oscuro, cuando los ataques espirituales se intensifican y las respuestas no llegan, hay una llave que abre dimensiones del cielo que no se abren de otra forma: el ayuno unido a la oración. Jesús mismo lo declaró con claridad en Mateo 17:21. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué quería decir con eso? Que hay tipos de opresión, fuerzas demoníacas, ataduras espirituales que no se rompen solo con palabras, ni con buenos deseos, ni siquiera con oraciones comunes. Se requiere una entrega más profunda, una consagración más intensa, una guerra espiritual desde lo más íntimo del alma. El ayuno no es una dieta espiritual. No se trata de dejar de comer para recibir algo a cambio. Se trata de debilitar la carne para que el espíritu se fortalezca. Se trata de silenciar el ruido del mundo para escuchar con claridad la voz de Dios. En el contexto de la brujería, el ayuno se vuelve una herramienta poderosa porque hace que tu discernimiento espiritual aumente, tu autoridad se afirme y las cadenas que parecían inquebrantables comiencen a romperse desde la raíz. Pero el ayuno no actúa solo. Debe ir acompañado de oración constante, específica y dirigida. Oraciones que no solo pidan protección, sino que confronten el reino de las tinieblas. Oraciones que denuncien pactos, que rompan maldiciones, que declaren la autoridad del nombre de Jesús sobre cada área de tu vida. Cuando se ora durante el ayuno, no se ora desde la debilidad, se ora desde la alineación con el cielo. Y eso abre caminos. Para que el ayuno sea efectivo en la lucha contra la brujería, es necesario hacerlo con propósito. No basta con abstenerse de alimentos. Hay que enfocarse espiritualmente. Esto incluye separar tiempos para leer la palabra, anotar lo que Dios habla, adorar intensamente y declarar libertad sobre tu vida y tu casa. Hay ayunos que Dios honra con liberaciones inmediatas, porque representan una humillación sincera delante de Él. Algunos tipos de ayuno que puedes realizar son el ayuno parcial, absteniéndote de ciertos alimentos o comidas específicas durante un tiempo determinado. El ayuno total, solo líquidos por un periodo limitado, dependiendo de tu condición de salud. Y el ayuno de ciertas prácticas o distracciones que ocupan tu mente y tu tiempo. Lo importante es que sea un sacrificio real, un acto de consagración,
no una formalidad religiosa. Y mientras ayunas, ora así: Señor, en el nombre de Jesús, cancelo toda palabra de maldición pronunciada contra mi vida. Rompo todo pacto oculto, todo lazo espiritual contaminado, toda conexión con tinieblas. Declaro que pertenezco solo a Cristo, y bajo su autoridad me levanto contra todo ataque de brujería. Que se quemen los velos, se cierren las puertas y se rompan los yugos. Amén. Estas no son palabras vacías, son armas. Cuando se dicen con fe, con quebrantamiento y con ayuno, tienen efecto. Combinar el ayuno con la palabra de Dios es una fórmula sobrenatural. Leer el Salmo 91, Efesios 6, Isaías 54:17 y otros textos de guerra espiritual, mientras se ayuna, multiplica la efectividad de la batalla. Porque no estás luchando solo con tu fuerza, estás poniendo al cielo en movimiento a tu favor. Y donde Dios pelea, ningún espíritu de brujería puede resistir. Así que no subestimes el poder del ayuno. Es incómodo para el cuerpo, pero devastador para las tinieblas. Es un fuego que purifica tu interior y al mismo tiempo consume toda obra oculta del enemigo. Si decides dar este paso, hazlo con fe. Porque muchas batallas que llevas años intentando ganar con esfuerzo humano, se ganarán en días cuando entres en este nivel de entrega espiritual. Una de las estrategias más antiguas del enemigo es el aislamiento. Cuando quiere debilitar a un creyente, no siempre lo ataca de frente. Muchas veces simplemente lo separa. Lo aleja de la comunidad, lo enfría en la fe, lo desconecta de quienes podrían ayudarlo. Y así, poco a poco, la persona empieza a sentir que todo depende de ella, que nadie la comprende, que orar ya no tiene sentido. Pero eso es una mentira peligrosa, porque Dios no te diseñó para caminar solo. Fuiste creado para avanzar en comunidad, cubierto, acompañado y fortalecido por otros que también caminan en fe. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9-12 que mejor son dos que uno, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Esta no es solo una frase bonita, es una revelación de cómo Dios protege a sus hijos por medio de relaciones espirituales sanas. Cuando estás en comunión con otros creyentes, hay un muro invisible a tu alrededor. Sus oraciones te cubren, sus palabras te animan, su fe te sostiene en los días de debilidad. No es exagerado decir que muchas personas han sido liberadas del poder de la brujería simplemente porque alguien oró por ellas. Alguien las sostuvo cuando ya no podían más. La comunidad espiritual no se trata solo de asistir a una iglesia, sino de pertenecer a un cuerpo vivo. Es estar conectado con líderes maduros, intercesores comprometidos, amigos en la fe que no solo celebran tus victorias, sino que pelean contigo en medio de la batalla. Estas personas no aparecen por casualidad. Dios las pone en tu camino como escudos humanos, como reflejos de su amor y como instrumentos de restauración. A veces, identificar quiénes son estas personas puede ser difícil, especialmente si ya fuiste herido en ambientes religiosos. Pero no permitas que una experiencia pasada te robe la cobertura que necesitas ahora. Pregunta al Espíritu Santo quién debe caminar contigo en esta etapa. Él te mostrará quiénes tienen un corazón alineado con el cielo, quiénes son puentes hacia tu restauración y quiénes tienen la capacidad de levantar tus brazos cuando el cansancio espiritual te abruma. La intercesión es una de las formas más poderosas en que otros pueden protegerte espiritualmente. Cuando alguien ora por ti de manera constante, está levantando un cerco, un muro invisible de defensa. Muchas veces el enemigo intenta atacarte, pero no puede porque hay alguien velando por ti en lo secreto. Por eso, también es importante que tú intercedas por otros. En el reino de Dios, la protección es mutua. Cuando cubres a alguien, también eres cubierto. Restituir tu cobertura espiritual no es una opción, es una necesidad. Si por alguna razón te alejaste de la comunidad, si dejaste de congregarte, si te aislaste en medio del dolor o la confusión, hoy es el momento de volver.